Bien, vamos a analizar el documento 4 correspondiente al bloque 8, segunda parte, relacionado con la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, que además es un tema EBAU que tenéis que controlar muy bien. Vale, todos los documentos 4 que tenéis que realizar o que tenéis que controlar está relacionado con la dimensión internacional de la guerra civil. Eso va a estar o lo tenéis que meter en la pregunta asociada como vamos a ver a continuación. Vale, lo que nos preguntan en la EBAU, ¿vale? Lo que nos preguntan en la EBAU lo tenéis aquí, ¿vale? Nos dice que explica el significado de estas cuatro imágenes, ¿vale? Señala la ideología de sus emisores y los discursos que pretendían trasladar. Vale, esto va a ser, digamos, el análisis, ¿vale? Porque como es una imagen, digamos que esto que hemos subrayado aquí de señalar la ideología de sus emisores y los discursos que pretenden trasladar, digamos que son las ideas fundamentales de la imagen o el análisis de la imagen, ¿vale? Y nos dice que lo relacionemos con las diversas actitudes que mantuvieron las potencias europeas durante la Guerra Civil Española. Bien, pues eso de desde relacionalas hasta el final, es decir, relacionalas con las diversas actitudes que mantuvieron las potencias europeas, pues eso es la dimensión internacional de la guerra civil. Con lo cual, esa es la pregunta asociada. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis lo que tenéis que meter en la pregunta asociada. Lo tenéis no en el propio tema EBAU, sino al principio del bloque 8 segunda parte. Tenéis un apartado, además lo especifico, que forma parte del documento 4 y eso es lo que tendríais que meter en esa pregunta asociada. ¿De acuerdo? Vale, pues como siempre, ya sabéis que este curso no sabemos las fuentes históricas que nos van a poner, pero sí sabemos los temas sobre los que van a tratar estas fuentes. Vale, tenéis que elegir o un texto o una imagen y hay 5 tipos diferentes de fuentes históricas. Bien, pues correspondiente a la guerra civil es ya el documento número 4. Vale. En vuestra guía del comentario nos dicen los pasos que tenemos que seguir para comentar estas imágenes. Obviamente, claro, hay que buscar información y bueno, como yo os lo voy a pasar también resuelto y lo vais a trabajar en casa, pues es una forma de estudiar o de acercarnos por lo menos al estudio de estas imágenes. Bien. Pues primero, como siempre, tenemos que señalar el origen. Vale. Ya sabéis que dentro del origen puede ser o una fuente primaria o una fuente secundaria. Vale, para saber si es una fuente primaria o secundaria, lo primero que nos tendríamos que fijar sería en la propia fuente que nos dan la imagen. ¿Vale? Por si apareciera algún año. Bien, aquí no aparece, esta sería la fuente, no aparece ningún año, ¿vale? Con lo cual, a ver, normalmente en la EBAU sí os van a poner el año para que lo tengáis más fácil, ¿vale? Aquí no aparece el año, pero ya os digo yo que todas estas fuentes históricas corresponden al año 1937, ¿vale? En la EBAU seguramente os pongan el año, ¿vale? Bien, sabiendo ya el año, ya podemos saber, ¿vale? Que obviamente esta imagen, ¿vale? Pues es, según su origen, es una fuente primaria, ¿vale? Pues tendríamos que hacer como siempre, poner, digamos, esa fórmula, ¿no? Es una fuente primaria porque estas imágenes son contemporáneos a los hechos sobre los que nos informa y no han sido modificadas, ¿vale? Bien, en segundo lugar, tenemos que hablar según su forma, ¿vale? Dentro de la guía del comentario tenéis más o menos todas las posibilidades, todas las posibles formas que os pueden poner en los documentos
que caigan en el examen, ¿vale? Bien, vamos descartando, no son fotografías, no son gráficos, no son mapas. Bueno, pues obviamente se ven que son, no sabemos si solo son carteles o pueden ser las portadas de alguna publicación. Bien, como no lo tenemos muy claro, aunque bueno, lo podemos intuir porque sí que viene, por ejemplo, pues el título, eh, ¿vale? El título sí que se puede ver de alguna revista, ¿no? Como Die Wehrmacht, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pues diríamos que son pues carteles y publicaciones propagandísticas que se dieron durante la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, ¿vale? Pondríamos la fórmula según su forma, ¿vale? Es decir, digamos que son imágenes que transmiten un mensaje muy concreto y que va dirigido a un público determinado. Es decir, que son sencillos y directos, con símbolos y colores determinados, es decir, todos estos colores que aparecen aquí no se ponen al azar, ¿vale? Y siguiendo con nuestra fórmula, diríamos que son un medio de adoctrinamiento porque manipula la realidad en función de sus intereses. Por tanto, son imágenes subjetivas. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a según su forma. Bien, si seguimos avanzando, tendríamos que poner según su contenido. ¿Vale? Según su contenido. Vale, pues según su contenido, obviamente el contenido de estas imágenes es político. ¿Por qué? Pues porque guardan relación con las distintas ideologías políticas, ¿vale? Que entraron en confrontación en esta época de la guerra civil, ¿de acuerdo? Y, es decir, justificarlo y ya está, ¿vale? Bien, con respecto a los autores, ¿vale? Hemos visto que abajo del todo, que no aparecía el año y tampoco aparecen los autores. Como no los conocemos, decimos que no nos lo dicen o no aparecen los autores, pero sí podemos saber que las imágenes A, es decir, la imagen A y la imagen B, es decir, estas dos, ¿vale? Estas dos imágenes son dos carteles que se realizaron en el bando republicano. ¿Por qué lo sabemos? Bien, pues lo sabemos por lo que nos sugiere y nos transmite esta imagen. Lo vamos a ver en el análisis, ¿vale? Es decir, por mucho que veamos aquí una esvástica y podamos pensar que es una imagen del bando franquista, es todo lo contrario, porque lo que está haciendo es criticar al bando franquista. Luego lo vamos a ver en el análisis. Bien, lo suyo es que investiguéis, a ver si averiguáis quiénes son los autores de estas imágenes. A lo mejor podéis averiguar alguno, ¿vale? Yo os he puesto en los enlaces que tenéis en la actividad pues un repositorio de documentos para que podáis, digamos, indagar, a ver si encontráis las imágenes en cuestión y podéis extraer alguna información. Aparece en algunos, me consta que aparece el autor, pues nada, lo pondríamos y ya está. Vale, en el caso de la imagen A, ¿vale? Se atribuye esta imagen a un tal Pedrero, ¿vale? No conocemos el nombre completo porque en todas sus obras aparece con el nombre de Pedrero, pero sí sabemos que es un cartelista de la UGT que trabajó para la Junta de Defensa de Madrid, ¿vale? Mientras que la imagen B, esta es más difícil de identificar el autor, ¿vale? Porque aparece el nombre de José, un tal José, ¿vale? Pero suele aparecer o bien digamos, con estos corchetes, ¿vale? Con lo cual quiere decir muchas cosas, ¿no? Luego aparece un tal Briones, ¿vale? Briones guión expert, ¿vale? Bueno, aquí no lo veis muy bien porque está también en rojo, ¿vale? Briones y un guión y expert. Por lo tanto, no sabemos si pertenece a una misma persona, si expert es un sobrenombre o si son dos personas que se llamaban los dos José, un José Briones y un José expert, ¿vale?
Esto es lo que podemos decir de estas dos imágenes. Este José Briones Espert también trabajó como cartelista para la Junta de Defensa de Madrid. Es lo que yo he averiguado, a ver si vosotros pues dais alguna otra información y bueno, os va a venir bien. No haría falta, obviamente, ponerlo en el examen de la EBAU, simplemente decir en la EBAU solamente tendríais que decir que las imágenes A y B son dos carteles que se realizaron en el bando republicano y punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos dan los autores, ¿de acuerdo? Vale. Eh, con respecto a la imagen C, ¿vale? Esta imagen C que tenéis aquí, ¿vale? Vale, pues parece que es la portada de una revista militar alemana que se publicó durante el régimen nazi, que se denominaba, ahí tenéis el título, Die Wehrmacht, que se traduce como la fuerza de defensa. Vamos, la Wehrmacht es el ejército alemán oficial, ¿vale? El ejército de la Wehrmacht. Sabemos que esta publicación, a poco que investiguéis, se publicó desde 1936 hasta 1944, ¿vale? Y por último tenemos la imagen D, por último tenemos la imagen D, el cartel D, que también parece que fue editado en la Alemania nazi en 1937 por parte de organizaciones anticomunistas contrarias a la Cominter, a la Internacional Comunista. Se ve perfectamente cómo, bueno, pues esta mano roja que está aprisionando, y aquí se ve la hoz y el martillo, ¿no? Cómo está aprisionando a España, y es una crítica, ¿no? a ese comunismo, como vamos a ver en el análisis, ¿no? Ahora bien, debemos diferenciar el destinatario de estas imágenes, ¿no? Mientras que las imágenes A y B, estas dos, mientras que las imágenes A y B, estas dos, van dirigidas a los partidarios republicanos y a la comunidad internacional, ¿vale? Se ve perfectamente cómo este sería Stalin, cómo busca el apoyo de la Unión Soviética. Las imágenes C y D, ¿vale? Pues están destinados a los partidarios del bando nacional, es decir, al bando nacional franquista y a la opinión pública de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que son sus aliados, ¿vale? Y obviamente la intencionalidad, por último, la intencionalidad de, de, de estas fuentes históricas, la intencionalidad que iría dentro del análisis, pues obviamente es el adoctrinamiento y la propaganda de las diversas ideologías enfrentadas en el contexto de la Guerra Civil Española. Eso es lo que tendríamos que decir básicamente en la clasificación, ¿de acuerdo? Bien, en segundo lugar, ¿vale? En segundo lugar, vamos a ir a por el análisis. Vale, a por el análisis. Bien, el análisis de una imagen se hace básicamente igual que en los textos. Decimos primero una idea general, ¿vale? Y luego, bueno, pues vamos analizando cada una de las partes, en este caso cada una de las imágenes, si es objetivo, si es subjetivo. Ya lo hemos quedado claro que estos carteles y publicaciones propagandísticas son de carácter subjetivo, que lo que trata es de beneficiar a quienes la emiten, sobre todo en la opinión pública, y ya está, ¿vale? Entonces, en primer lugar, podríamos decir que estas cuatro imágenes expuestas pues corresponden a carteles y publicaciones propagandísticas que se dieron durante la Guerra Civil Española, ya lo hemos dicho antes, entre 1936 y 1939, y guardan relación con las distintas ideologías que entraron en confrontación en la época. Aquí sí que habría que decir cuáles son esas ideologías que entraron en confrontación en la época. Pues el fascismo, el nazismo, el antifascismo, el socialismo, el comunismo, el anticomunismo, el republicanismo de izquierdas. Bueno, básicamente en esta época de los años 30, en toda Europa y en España, en la guerra civil, básicamente hay como tres vías
o tres ideas o tres formas de organizar el Estado y la sociedad. En primer lugar, una reformista, ¿vale? Una reformista, ¿vale? Una reformista que hace referencia, bueno, pues a la izquierda republicana, ¿no? Del primer bienio, que representa a Manuel Azaña, ¿no? Que lo que pretende es, bueno, pues avanzar en la democracia, afianzar derechos y libertades para los ciudadanos, ¿vale? En segundo lugar, hay una revolucionaria, ¿vale? Una revolucionaria que la representaría pues el movimiento anarquista y socialista o comunista, ¿vale? Hay que recordar que en España era un gran núcleo de anarquistas que no solo caló en las áreas rurales, sino también en las grandes ciudades como Barcelona. Había un grandísimo número de anarquistas en España y tenían su propia forma de organizar el Estado y la sociedad. Y por último, la tercera vía, digamos, o la tercera alternativa era la alternativa fascista, ¿vale? Bien, estas son las tres ideas o las tres ideologías en confrontación en estos momentos en Europa. ¿De acuerdo? Vale, en primer lugar ya sabemos que pues va a ganar la fascista, ¿vale? Es decir, el fascismo y las dictaduras van a barrer todas las, digamos, todas las democracias que se habían consolidado después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y van a pervivir hasta el año 45. Bueno, esto no haría falta que lo dijerais, ¿vale? Pero es esta la que triunfa en estos años 30, ¿vale? Bien, una vez ya hemos dicho eh, las ideas o las formas de organizar el Estado y la sociedad, bueno, pues tendríamos ya que ir a analizar las imágenes pues una a una, ¿vale? Bien, en primer lugar vamos a comenzar con la imagen A, ¿vale? Vale, la imagen A obviamente es un cartel, ¿vale? De hecho es uno de los carteles propagandísticos más conocidos de la Guerra Civil Española, del bando republicano. Creo que aparece en el repositorio que os he puesto como enlace, lo vais a localizar bastante fácil, ¿vale? Y aquí, bueno, pues se muestra un enorme personaje, que es este, ¿vale? Un enorme personaje que está vestido con un uniforme militar prusiano. Sabemos que es ese uniforme prusiano, ¿no? Sobre todo por el casco, ¿no? Que llevaban estos alemanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y vemos que este uniforme lleva una gran esvástica blanca en el pecho, que es uno de los principales símbolos nazis, y bueno, pues se le puede identificar a este personaje grande con el general Franco, ¿vale? De hecho, el cartel lleva el título aquí de El Generalísimo, ¿vale? Es el título militar que la Junta de Defensa Nacional de Burgos otorgó a Franco el 1 de octubre de 1936, cuando se le nombra jefe del gobierno del Estado. Bien, además aparece, ¿no? Aparece con un cráneo, ¿lo veis? Aparece aquí, ¿no? Con un no aparece su cara, sino que aparece una carabela, un cráneo, quizá haciendo alusión a las muertes que iban provocando con el avance del ejército franquista, ¿no? Hacia Madrid. Es decir, es una crítica total, ¿no? Bien, también, por otro lado, va vestido con una enorme capa, ¿vale? Una enorme capa que es sostenido esta enorme capa por estos tres personajes que además aparecen mucho más pequeños que el propio Franco, por tanto, en un estatus inferior a la jerarquía de poder, y estos personajes, bueno, pues aluden a los apoyos que estaba recibiendo Franco o que estaba recibiendo el bando franquista. Por una parte tenemos aquí lo que parece ser un militar, este personaje de aquí, por lo tanto hace referencia al apoyo militar y coercitivo, es decir, de la represión.
este segundo que parece ser pues un empresario, un banquero, ¿vale? Es decir, los grandes empresarios que representan el apoyo financiero. Y por último tenemos esta persona que está aquí que pues hace referencia a, parece un cura, ¿no? Un miembro de la Iglesia. Es decir, representa a la Iglesia católica y por lo tanto representa el apoyo ideológico y legitimador del golpe de Estado del bando franquista, ¿no? Es decir, ellos dicen que es una cruzada, ¿no? Y que Franco, bueno, pues va a salvaguardar los valores tradicionales y católicos de España, ¿no? Bien, así que en general podemos decir que esta imagen trata de mostrar, como conclusión, podríamos decir de esta imagen, que trata de demostrar el rechazo a Franco y al bando franquista, ¿no? Como representante en España de ideologías, bueno, pues próximas al fascismo y a los regímenes totalitarios, ¿vale? Bueno, pasamos a la imagen B, ¿vale? Pasamos a la imagen B, ¿de acuerdo? La imagen B hemos dicho que también pertenece al bando republicano de la Guerra Civil Española. En concreto, sabemos que pertenece a Izquierda Republicana, al partido político de Izquierda Republicana, que entonces presidía Manuel Azaña, y en estos momentos Manuel Azaña es presidente de la Segunda República. Y bueno, pues en esta, ¿vale? Lo vemos aquí en el símbolo, ¿no? En esta imagen llama la atención el rostro de una mujer, ¿vale? Llama la atención el rostro de una mujer que simboliza a la República, ¿vale? Y el tocado que lleva en la cabeza, es decir, el remate que lleva en la cabeza, almenado con esas almenas, ¿no? Esas almenas así, ¿no? De como si fuera un castillo, ¿vale? Pues representa la defensa de la República, ¿vale? Mientras que al lado vemos la efigie, es decir, la cabeza de Stalin, porque es la cabeza o el principal dirigente de la Unión Soviética, es decir, es la cabeza visible, el líder principal del comunismo internacional. Vale, y al lado pues aparece el título, aquí lo podemos leer, no sé si puedo ponerlo un poco más grande, a ver, aparece el título de la Izquierda Republicana, por eso sabemos que pertenece a Izquierda Republicana, al pueblo ruso por su ayuda en nuestra lucha. Todos estos elementos lo que quieren mostrar es una imagen favorable, yo diría que incluso benefactora, es decir, de buen rollo y de ideal del comunismo soviético, porque le está ofreciendo ayuda militar o esperaba que recibieran ayuda militar, bueno, en el año 37 ya la están recibiendo, ayuda militar que prestaban los gobiernos de la Segunda República, los gobiernos que estaban luchando contra Franco, tanto en armas como en asesores militares, ¿de acuerdo? Bien, y luego por último tenemos estas imágenes, las imágenes C y D, ¿vale? Las imágenes C y D, ambas, las dos, lo sabemos porque aparecen escritos en alemán, bueno, pues digamos que se crearon o se publicaron en la Alemania nazi en la época de la Guerra Civil Española. Y ambas tienen en común pues reflejar el rechazo al comunismo soviético, es decir, reflejan anticomunismo, ¿de acuerdo? Eh, y se muestra como una ideología, muestran este comunismo, la muestran como una ideología que provocaría la destrucción y el desgarro de España. Por esa razón, en la portada de la revista C se puede contemplar a un soldado, lo vemos aquí, a este soldado del Ejército Rojo Soviético, lo sabemos porque lleva la bandera con la hoz y el martillo, ¿vale? Que con su fusil, bueno, pues está destrozando pues lo que parece una ciudad, ¿no? Mientras en la leyenda, en una leyenda en letras rojas, en alemán dice algo así, a ver, aquí, vale, yo os doy la traducción aquí en letras rojas, aparece bayonetas rojas contra Europa, España la primera víctima. Aparecería aquí, no se ve muy bien en la imagen, España la primera víctima, ¿vale?
mientras que el cartel D se muestra una enorme mano roja que obviamente pues representa el comunismo, que está aprisionando a España, en la que se ve dibujada también en rojo la silueta de la zona controlada por el bando republicano, ¿no? Haciendo fuerza pues eso, para desgarrar a España además del resto de Europa. Vemos que aquí hay como una fractura, ¿no? Junto a un título en alemán que reza el libro rojo sobre España. Eso de Das Rotbuch significa libro rojo y Über Spanien, pues sobre España, ¿vale? Bien, incluso esta revista, si no recuerdo mal, se publicó también haciendo referencia a las matanzas que estaban haciendo los comunistas en la retaguardia, ¿no? A modo de propaganda. Conocemos, y lo habéis estudiado en el tema de la guerra civil, las muertes de ambos bandos, pero esas muertes, esa represión, hay que explicarla, ¿vale? No solo hay que quedarse con los números porque son datos vacíos que no nos explican nada, pero en el tema de la guerra civil, en las consecuencias, se ve perfectamente lo que estoy diciendo. Vale. En tercer lugar, ¿vale? Ya nos iríamos al contexto histórico, ¿vale? Al contexto histórico. El contexto histórico. Vale. Sabiendo el año, pues es muy fácil saber qué parte del tema de la guerra civil tenemos que desarrollar. Yo, en primer lugar, si nos dan el año, pues diría que todas estas imágenes son publicadas. Yo lo he investigado y bueno, pues sabemos que están publicadas entre febrero y diciembre de 1937, es decir, que estamos en plena guerra civil entre 1936 y 1939. Bien, todos estos documentos 4 yo en el contexto histórico lo haría de la siguiente manera, es decir, no solo hay que explicar la fase en concreto donde se desarrollan estas o cuando se publican estas imágenes, sino que habría que hablar un poquito en general de la guerra civil. Lo vamos a saber porque es un tema que tenéis que estudiar y que tenéis que saber, y luego centrarnos o desarrollar un poquito más la fase concreta en la que se desarrolla. Como sabemos que es el año 1937, pues tendríamos que desarrollar esa segunda fase, ¿vale? Entonces, como introducción, pues yo diría, hablaría un poco, hablar un poco, pues, cómo es la sublevación, es decir, que la decisión de la sublevación de julio de 1936 se produjo nada más producirse la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y ese alzamiento se inicia en Melilla el día 17 de julio. Pocas horas después se traslada a la península, ¿vale? Hay que decir que el levantamiento, la sublevación militar fracasa, ¿vale? Porque si no hubiera fracasado si hubiera triunfado el golpe de Estado, no hubiera habido una guerra civil, lo que hubiera habido es la instauración de un gobierno militar y una posterior dictadura, pero como fracasa o no triunfa por completo, ¿vale? El país se divide y hay una guerra civil que va a durar 3 largos años, ¿vale? Eso sería la introducción, es decir, cómo comienza. En segundo lugar, yo diría, enumeraría las fases de la guerra y diría, las principales fases de la guerra son, o fueron, primera, lo que tenéis en los títulos del tema, guerra de movimientos o de columnas y el avance hasta Madrid, entre 1936 y 1937. Segunda, la caída del norte, 1937. Tercera, el avance hacia el Mediterráneo, 1937-1938. Y cuarta, ofensiva sobre Cataluña y el final de la guerra entre 1938-1939. Bien, pues una vez dicho esto, desarrollaría la segunda fase, es decir, que estas imágenes se insertan dentro de la segunda fase de 1937. Yo diría
que al no poderse tomar Madrid en esa primera fase, pues Franco decide atacar el norte por razones geoestratégicas, es decir, porque era una zona aislada, y por razones económicas, porque era una zona industrial y minera. Ahí se produce el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana y la muerte de Mola, ¿vale? Y desarrollaría esa segunda fase, ¿vale? Así que ya está. Yo diría pues que a finales ya de 1937 los mandos republicanos todavía confiaban en la posibilidad de ganar la guerra, y para ello intentaron una serie de reformas en el ejército. Crearon las brigadas mixtas y bueno, pues se dieron mandos profesionales al general Vicente Rojo, ¿vale? Yo terminaría ahí esa segunda fase, ¿vale? Esto de las brigadas mixtas y tal lo tenéis al inicio de la tercera fase, pero yo lo metería aquí también, ¿vale? Entonces decir eso, que como Franco no puede tomar Madrid, decide atacar el norte, ¿vale? Asturias, Vizcaya, ya había tomado en el año 36, de hecho las fotografías del documento 4D, la entrada del general Mola en San Sebastián ocurre en 1936, en septiembre de 1936, pero le queda todavía todo el norte, Asturias, Vizcaya, toda esta parte, ¿vale? Y ya está. Y por último, una conclusión. Yo diría que la guerra finaliza con la victoria de los rebeldes, de los sublevados, lo que se traduce en la instauración de la dictadura franquista, de la represión mediante el encarcelamiento y los fusilamientos de los vencidos por su ideología, sobre todo en los años 40, donde habría pues una riada de exiliados, además pues obviamente de las bajas provocadas por la guerra. Vale, y por último tendríamos ya la pregunta asociada, ¿vale? En la pregunta asociada ya sabéis que tenéis que hablar de la dimensión internacional del conflicto. Vale, tenéis por una parte digamos más política, es decir, qué es lo que van a hacer los países a nivel político, y luego tenéis que hablar un poco de la ayuda material que aportaron unos y otros a ambos bandos, ¿vale? En primer lugar, hay que decir que la guerra se internacionaliza muy pronto, es decir, Franco a los 10 días ya tenía el apoyo de Hitler y de Mussolini. De hecho, va a utilizar sus aviones como puente aéreo para pasar el ejército de África a la península. Y bueno, decir que la toma de posturas fue rápida en las opiniones públicas, y decir eso, que por lo general los progresistas y el movimiento obrero internacional mostraron simpatía por la República, mientras que los sectores más conservadores de los diferentes países se mostraron pues más partidarios de los sublevados. Vale, decir, esto es muy importante, que en agosto de 1936 se constituyó el Comité Internacional de No Intervención, ¿vale? El Comité Internacional de No Intervención, en el que 27 países, incluidos la Unión Soviética, Alemania e Italia entre ellos, también Francia, Gran Bretaña, pero sobre todo también incluían la Unión Soviética, Alemania e Italia, ese comité de no intervención, y los firmantes se comprometían a permanecer neutrales en la guerra civil española y a no suministrar ni armas ni recursos a ninguno de los bandos. Sin embargo, pronto se comprobó que los alemanes y los italianos no estaban cumpliendo lo pactado y estaban apoyando al bando franquista. Ya os digo, a los 8 o 10 días ya estaban apoyando. Y ante esto, en un primer momento la Unión Soviética no va a intervenir, pero poco después la Unión Soviética va a ayudar a la República con blindados, aviones y asesores militares. Bien, eso a nivel político, y luego ya pues tendríamos que citar, quizá esto sea lo menos importante, el apoyo, digamos, material, pero sí que hay que decir todos los apoyos, es decir que en el bando nacional, decir que ya desde el mismo inicio de la guerra tenemos a los aviones alemanes que se utilizaron para trasladar a las tropas del ejército de África a la península.
Hitler, además de vender armas a los franquistas, mandó a España esa Legión Cóndor. Decir que estaba formada por 600 aviones y 16.000 soldados, ya sabéis, al mando de Botsch-Richthofen. Este era primo del famoso Barón Rojo. Eh, Esta era una unidad de élite de su aviación militar, y su objetivo pues era utilizar la Guerra Civil Española pues como un banco de pruebas, como un campo de prueba pues para la posterior guerra mundial que se iba a desarrollar, ¿no? Mussolini sabemos que envió en torno a los 70.000 hombres de los CTV, del Corpi de Tropi Voluntarie. En menor medida sabemos que intervino también la dictadura de Portugal, de Salazar, más o menos con 10.000 hombres. Pero lo importante de Portugal es que facilitó la llegada de armas a Franco, sobre todo a inicios de la guerra, y funcionó como un pasillo para que Franco pudiera movilizar las tropas y los suministros como mejor le convenía, ¿no? Además, también hay que destacar la ayuda económica recibida de Italia y de Alemania bajo firmas encubiertas, bajo firmas comerciales como la Sanfi italiana o la IMSA alemana, que luego pues ya sabemos que durante la dictadura franquista Franco tuvo que pagar en los peores años de la posguerra, del hambre, pues todas estas ayudas, ¿no? No fue gratis. Vale, con respecto al bando republicano, decir que solo contó con el apoyo de la Unión Soviética, que aportó, lo tenéis ahí en los apuntes, 200 carros de combate, aproximadamente unos 4.000 camiones y numerosos asesores militares de Stalin. eh, Porque, bueno, pues ante el temor, ¿no?, a una expansión fascista por el Mediterráneo, pues comenzó a colaborar con el gobierno del Frente Popular. Los primeros suministros soviéticos sabemos que llegaron justo para ayudar en la defensa de Madrid, lo tenéis en los apuntes, en noviembre de 1936. Sin embargo, con el paso del tiempo, la llegada de la ayuda rusa se encontró con más dificultades y se volvió más dispersa. En el verano de 1938, la diferencia con que los suministros extranjeros llegaban a uno y otro bando resultó definitiva, y en muchas batallas fue totalmente decisiva. Y también en el bando republicano pues hay que destacar la llegada de las brigadas internacionales, que son voluntarios antifascistas de diferentes países que acudieron a España con entusiasmo. Entre ellos yo citaría, por lo menos el que más conozco, es George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja y de 1984. Son dos buenas obras para que podáis leer. La tenéis también en cómic. Y bueno, pues sabemos que empezaron a llegar estas brigadas internacionales en octubre de 1936, y se calcula que a lo largo de unos 2 años, pues más o menos llegaron en unos 40.000 brigadistas. Algunos dicen que 35.000, otros dicen que 50 o 60.000. Bueno, más o menos un término medio aceptado son 40.000, más o menos, resultando muy importante su contribución en la defensa de Madrid y en las batallas de 1937. Con respecto a las brigadas internacionales, sabemos que a finales de 1938 el jefe del gobierno, Juan Negrín, aceptó su retirada de forma unilateral ante las presiones del Comité de No Intervención, que sin embargo no consiguió lo mismo con el apoyo que recibía del bando franquista. Todos los historiadores están convencidos, y hay consenso en que la intervención sistemática y desde el principio de la Alemania nazi y de la Italia fascista fue determinante en la victoria de la guerra civil del bando franquista y de Franco. Así que bueno, esto es lo que tendríais que meter en la pregunta asociada, y ya está, ¿vale? Así que nada, cualquier pregunta pues me decís. Venga, muchas gracias.